La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Dígame, entonces yo creo que ya que no hay doble comunicación, cuando tengas que hablar yo te voy a desconectar del micrófono y pues para responder a preguntas. Ok. Ok, vamos a hablar un poquito en cuanto a traumas, que no estoy hablando de traumas de orden fisiológicos, como accidentes, ¿okay? Estoy hablando de traumas de orden psicológicos. ¿Okay? ¿Por qué es importante que comprendamos esto? Es porque nuestro cuerpo contiene como 70 trillones de células. Estas células se comunican entre sí para sostener su salud. Cualquier daño que haya interno, mecanismos internos inician estado de homeostasis. Esto es balance. Ahora, el cuerpo en sí está conectado al cerebro. El cerebro produce una serie de químicos, entre ellos endorfinas, se produce, digamos, dopamina, serotonina, que se produce oxitocin, y bueno, hay como más de 100 diferentes químicos que produce el cerebro. Entonces, gran parte de todas estas actividades que ocurren del cerebro para abajo requiere que estos químicos envíen mensajes. Por ejemplo, ¿no? Si yo necesito, digamos, más nutrición en los huesos, ¿okay? El cerebro tiene que mandar mensaje al páncreas. Si se conecta el páncreas, está atrás del estómago, ¿no? Para producir insulina. Entonces la insulina va a ayudar a enviar, a transportar azúcar al área donde es necesaria, ¿no? ¿Okay? O si yo necesito más calcio, entonces el cerebro manda mensajes a los huesos para que entreguen calcio a la sangre, para que el calcio sea utilizado en otras partes. Entonces, como pueden ver, este ambiente interno está íntimamente conectado. Entonces vamos a hablar de un tema separado ahorita para poder entender lo que es un trauma, ¿no? Entonces, trauma de orden psicológicos, que hay varios, ¿sí? Naturalmente, digamos, ¿qué significan esto? Perdón. Entonces, sí, ok. Entonces, ¿qué es considerado un trauma? Es cualquier evento o episodio que estemos expuestos, ¿sí? Donde el individuo experimenta alguna pérdida, ¿okay? Una pérdida notable, por ejemplo, la muerte de un familiar, ¿okay? Algún tipo de enfermedad severa, ¿no? Como cáncer, diabetes, o alguna enfermedad, digamos, metabólica, como presión elevada, digamos. Tener noticias como esta trae trauma, es traumático. También divorcio, si ha habido un divorcio, la pérdida de trabajo. ¿Okay? Entonces, aquí hay una lista de una serie de situaciones que se pueden presentar, digamos, en la vida de un individuo. Entonces, tenemos abuso físico, eso produce trauma, ya sea que usted sea un niño o un adulto, cualquier tipo de abuso físico, ¿no? Hay ciertas personas que utilizan su cuerpo para intimidar a otros, empujando o golpeando, digamos, o en cualquier manera, abuso sexual. Y esto incluye también abusos que hay, digamos, entre esposos, cuando se forza a la esposa a tener intimidad sexual. Eso es un abuso sexual, produce traumas. ¿Okay? Debido al hecho de que se requiere que ambos, en cualquier tipo de intimidad, se requiere que ambos tengan líbido, si el deseo de estar juntos. Si se produce, digamos, intimidad sin el deseo de una de las parejas, entonces esto conduce a daños y dolor y algunos otros tipos de traumas psicológicos. Abusos psicológicos, ¿sí? Hay abusos psicológicos que pueden haber, ¿no? Hay padres que utilizan esta táctica, ¿no? Temores. Ese es un abuso psicológico. El niño pequeño no sabe que estás creando un daño psicológico. Por ejemplo, yo para que hagas las cosas bien te atemorizo. Que si no estudias, vas a ser pobre.
y vas a tener, digamos, vas a tener fracaso en tu vida. Entonces eso representa un abuso psicológico. Claro, el niño no sabe lo que está pasando y naturalmente esta condición psicológica, digamos, va a traer traumas que no se van a ver inmediatamente. Que probablemente el niño, por no tener fracaso o por ganar el amor del padre, decide estudiar y lo hace forzosamente y termina, digamos, con estrés elevado y cuando se gradúa de la universidad termina peor que cuando comenzó. Entonces, estos son abusos psicológicos, digamos. En manera general, casi no entendemos estos términos porque pensamos que abusos son solamente físicos o de otro índoles. ¿Okay? Muy bien, pérdida de trabajo también produce trauma, ¿okay? Porque el ser humano por lo regular tiene la tendencia a ser responsable y la pérdida de trabajo produce ciertos traumas. ¿Okay? Enfermedades crónicas o degenerativas, ya hablamos de esa, cáncer, diabetes, presión elevada o cualquier enfermedad, ¿no? Fibromialgia, cualquier cosa, digamos, que aparezca que es afectante. Guerras, si ustedes, hay una guerra en su país, aquellos que han vivido un ambiente de guerra saben cómo es. ¿Hay alguien aquí de El Salvador o de Honduras o de algún país donde ha habido guerras? Nicaragua, usted sabe, digamos, aun cuando usted no estuvo en la guerra, solamente ser testigo que va a crear traumas. ¿Okay? Entonces, vamos a enseñarle cómo manejar esto para entender, digamos, cuál es el efecto desde el punto de vista, digamos, biológico también. Terrorismo, ¿sí? Si usted es testigo de terrorismo, ¿ok? Y claro, hay terrorismo de diferentes órdenes, ¿no? Por lo regular, terrorismo siempre son ideales, donde el individuo, digamos, utiliza víctimas que son inocentes, ¿okay? Con el fin de justificar, digamos, sus ideales. Entonces, estar presente, testigo o haber estado en medio de una situación terrorista, digamos, puede traer un trauma. Bullying. Si usted ha sido bully, que esto puede producir traumas. ¿Okay? O testigo de alguna de estas situaciones, nos va a producir traumas potencialmente. ¿Okay? Ahora, el proceso cognitivo lleva, digamos, a una situación postraumática. Entonces, el trauma es el evento, ¿no? Es la situación que ocurre, que puede ser una de estas cosas. Pero las condiciones cognitivas, cuando hablo de cognitivo estoy hablando de los pensamientos. Pensamientos pueden traer, digamos, condiciones postraumáticas. Significa que ya el evento pasó y todavía las condiciones biológicas, químicas en el cerebro continúan, digamos, afectando el buen funcionamiento del individuo. Entonces lo que tiene que haber, digamos, es, con estas actividades, digamos, va a haber mecanismos regulatorios que comienzan a interferirse creando redes neurales que bloquean comunicación entre diferentes regiones del cerebro. ¿Okay? Y voy a explicarlo, digamos, en una manera breve. El cerebro contiene como más de 200 diferentes regiones. ¿Okay? Estas regiones se comunican entre sí. El cerebro está hecho de neuronas. Aquí ustedes ven en la imagen, neuronas parecen como papalotes, ¿no? Tienen una, ¿cómo le llaman allí en Nicaragua? Papalotes. Papalotes, que la forma de un papalote, ¿no? Tiene una colita, entonces pueden ver la imagen aquí. Entonces, neuronas se hablan, se comunican. Entonces, uno crea redes neurales. Estas redes permiten que haya memoria. ¿Okay? Entonces, el cerebro, como puede ver, no solamente ayuda a mantener el resto del cuerpo en salud, pero también crea redes neurales, crea circuitos neurales. Por ejemplo, yo comienzo a aprender a multiplicar, ¿no? Y usted es mi maestra. Y me dice, Ulises, siéntese allí, que voy a enseñarle la tabla del 2. Y me dice, repita después de mí. Entonces dice, 2 por 2, 4. ¿Okay? Vamos a hacer el ejercicio. ¿Okay? ¿Cuál es su nombre? Griselda. Griselda, tengo Griselda en la audiencia. Ok, Griselda, usted es mi maestra. Y entonces usted me va a enseñar, ¿no? Yo no he aprendido la tabla todavía. Entonces, dígame, 2 por 2, 4. Diga, repita después de mí. Repite después de mí. 2 por 2, 4. Ok, entonces miren lo que pasa. El sonido, a través de los sentidos en el oído, que viaja el sonido a través de ondas. A lo que ella habla, viaja este sonido. Que
Entonces aquí yo tengo en los oídos, tengo células especializadas, digamos, que con la vibración del sonido comienza a mandar mensajes a estas células en el cerebro a través de cables, que serían los nervios o los axones. Entonces mis neuronas reciben la información, inmediatamente el estímulo hace que las neuronas produzcan un químico. Y esos químicos se va a guardar la información. Entonces ya tengo una neurona con esa información, 2 por 2, 4. Entonces, ahora, para yo memorizarme, una neurona no va a poder lograr eso. Entonces, por eso es que le dicen que repita, ¿no? Entonces, repite otra vez. A ver, diga. Repite otra vez. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Entonces, ¿qué pasa? Se recluta otra neurona más, diferente, en otra región del cerebro, que en la parte neocórtex, la parte cortex, perdón, y como puede ver aquí en el ejemplo, otra neurona, y entonces ahora tengo el mismo proceso, el mismo estímulo, se producen químicos, se guarda, se codifica la información, y la información que recibí está codificada en mi cerebro, en estas neuronas. Ahora, esta neurona nueva que recluté, va a conectarse con la neurona donde guardé la información hace medio segundo. Entonces, 2 neuronas no es suficiente. Yo tengo que seguir repitiendo. Entonces, Repite otra vez. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Ahora tengo 3 neuronas y se van conectando. Y voy creando, eso se llama circuito neural. Después de unas cuantas repeticiones, el cerebro produce otros químicos que van a producir, digamos, un estímulo a una área del cerebro que se llama el hipocampus, donde procesa información para memoria a largo plazo. Entonces, ya aprendí, repetí 30 veces, 2 por 2, 4, está ahí grabado, se pasa al hipocampus, que está aquí medio adentro del cerebro, en la parte interna. Entonces, esta noche que duermo, ¿sí?, mi cerebro va a resetear información para asegurar que esta información que aprendí en la tarde va a grabarse permanentemente. Eso ocurre mientras usted duerme, ¿no? Entonces hay procesos y mecanismos. Entonces esto es uno de los mecanismos del cerebro, es ayudar a que usted pueda obtener experiencia, que se crean químicos y químicos crean emociones de cualquier naturaleza, que elevadas o menos favorables. Entonces su vida va a ser constantemente procesos de orden cognitivo. Entonces, cuando cuando tengo una experiencia desagradable, yo puedo estimular, procesar la información, incrementar más conexiones, aumentar el número de neuronas, y entonces yo de un problema puedo crear una crisis y luego un trauma se puede mantener postraumático. No sé si me entendió a qué me refiero. Entonces, ciertamente que hay eventos que son muy desagradables. La muerte de un familiar, abusos que pueden ocurrir en la niñez o en la juventud o en la vida adulta, experimentar y ser testigo, digamos, de masacres, crímenes políticos o crímenes simplemente, digamos, por intereses. Entonces, todo esto, digamos, puede aumentarse, digamos, solamente con actividades cognitivas. Y el único que tiene el poder de hacer eso es usted, nadie más. Sí, yo incremento y comienzo a hacer preguntas que no debo hacerme. Por ejemplo, supongamos que hay otra situación, ¿no? Mi esposa me llama y me dice, quiero hablar contigo, ¿ok? Y los hombres que estamos casados ya sabemos qué significa eso, ¿ok? Eso es serio, ¿no? Cuando una esposa le dice, necesito hablar, bueno, digamos que mi esposa me dice, necesitamos hablar. Y resulta que en esta conversación me dice, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos que seguir nuestro rumbo cada uno. Esto es, naturalmente, es una experiencia desagradable. Entonces va a ser difícil, y como toda experiencia desagradable, digamos, va a aprender el mecanismo de estrés. Entonces, yo puedo de esta experiencia crear un trauma, ¿okay? Y yo puedo más tarde crear un evento postraumático. ¿Okay? Definitivamente, digamos, no esperaba que mi esposa me diga que nos vamos a divorciar.
no esperaba que mi esposa me diga, digamos, tal cosa porque no lo esperaba. Entonces, ok, no voy a tratar ese tema ahora porque damos terapias también a nuestros pacientes. Esto es algo que lo hacemos como parte, digamos, de nuestra rutina al educar a las personas. Ok, entonces, como puede ver, el cerebro juega un rol importante. ¿Qué es lo que ocurre cuando un evento se presenta? ¿Qué va a pasar después de eso? Eso sí depende de usted. Usted no tiene control de las decisiones de otros, de los errores, de las malas prácticas, de las crisis que otros producen, pero usted sí tiene control de sus propios pensamientos. Entonces, sus pensamientos van a determinar qué va a ocurrir con eso después del evento. ¿Okay? Y eso sí usted es el único que puede hacerlo, nadie más. ¿Okay? Entonces, vamos a nuestros pacientes, digamos, y a médicos, tratamos de educar para que puedan utilizar, digamos, algunas de estas terapias cognitivas para ayudar a sus pacientes, porque si esto no está en orden aquí, el resto del cuerpo va a enfermarse. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Este no es el tema aquí en este grupo, pero... Ok, entonces, vamos a ver los detonadores que frente a estos eventos desagradables que se van a presentar y la vida nos va a dar experiencia. Así que usted que es joven, ¿qué edad tiene usted? 25, está jovencito, ¿ok? ¿Y usted qué edad tiene? 74, ¿ok? Yo creo que usted sería el papá de todos ahorita, ¿no? 74, ¿alguien da más? Ok, 74 años. Ok, póngase su cinturón de seguridad todos, porque la vida le va a dar oportunidades de aprender hasta que usted muera. Entonces, hay que remover la idea de que usted puede tener una vida perfecta sin desafíos, porque tal cosa no va a ocurrir. Si esa es su expectativa, usted se va a enfermar. Entonces, aprender, digamos, el problema no es los eventos que ocurren y las decisiones que otros toman, digamos, el problema es que otros no sabemos cómo manejarlos. Entonces, usted puede crear crisis de algo pequeño o de algo grande. Que ustedes se han dado cuenta que hay personas que tienen apenas un vasito, se cae y parece que el mundo se les fue. Otras personas tienen situaciones bien extraordinariamente dificultosas y tienen una vida en paz. ¿A qué se debe eso? ¿Okay? Entonces, como hay personas que tienen mucho dinero y tienen problemas serios. ¿Okay? Mientras que hay otras personas que piensan que el dinero es lo que va a salvar sus problemas, y resulta que cuando lo tienen, sus problemas no han terminado. Entonces, como pueden ver, estas condiciones, digamos, tienen su raíz y hay detonadores. Por ejemplo, uno de esos es no saber quién es usted. No saber quién es usted es un problema. Y vamos a tocar eso brevemente. No entender la naturaleza de su cuerpo. Un ejemplo de esto es, si usted no entiende que su cuerpo se está muriendo todos los días y nuevas células nacen, usted no tiene ni idea de la manera, digamos, como hay actividad continuamente en su cuerpo. Aquí, frente a la audiencia, quiero decirles algo. Usted lleva un teléfono celular. ¿Qué edad cree que tiene este teléfono celular? Más o menos. ¿Qué edad? Sí, ¿qué tiempo tiene? 4 años. No lo hacían todavía hace 4 años. Esta serie no la hacían. Ya 2 años. Que este teléfono es un Samsung, por si acaso. No estoy haciendo propaganda. Ok. No sé qué modelo es. Pero este teléfono sabe que tiene más edad que tiene más edad que el hígado en su cuerpo. Usted es joven que tiene 32, ¿no? 35. O el señor que tiene 74, aquí al frente mío. El hígado en su cuerpo, digamos, está regenerándose. Su hígado no vive más de 3 meses y un cachito. Cada 3 meses usted tiene un hígado nuevo. Si no faltaron esa clase de biología en la escuela, se acuerdan de mitosis, ¿okay? ¿Sí? Regeneración celular. Las células en su cuerpo no viven al mismo tiempo que usted. ¿Okay? Hay regeneración cada 3 meses, su hígado está regenerándose. Cuando es tiempo de morirse, ¿okay? Si me presta su teléfono un ratito.
digamos que esta fuera una de las billones de células en el hígado. Son microscópicas, no son tan grandes. Entonces, cuando es tiempo de morirse, la célula se divide en dos. ¿Sí se acuerdan? Mitosis. La nueva célula reemplaza a la vieja. Y la célula vieja, la que se dividió, va a suicidarse, va a destruirse. Eso se llama apoptosis. Apoptosis. Entonces, esta célula vieja, que mañana va a estar en el servicio higiénico. Cuando usted va a hacer del 1 o del 2, ahí es donde botan las células muertas del día anterior. Entonces, como usted puede, digamos, ver, estos procesos de regeneración son constantes. Entonces, necesito entender cuál es la naturaleza de mi cuerpo, ¿no? Entonces, sin eso, estoy perdido, porque voy a pensar que esto es todo lo que yo soy. Sí, este cuerpo físico. Le voy a traer un ejemplo, que sus huesos están hechos de células, ¿no? Usted tiene un esqueleto completo y si los toco parecen rígidos, ¿no? Parece que nada está pasando allí. También se divide, y eventualmente, digamos, usted va a crear, perdón, tengo un poquito de ruido porque me incrementó la audiencia, estamos moviendo sillas. Si me perdona un ratito. Bienvenidos. Muy bien. Ahora, si tienen celulares, por favor, si lo apagan o le bajan el volumen para que no haya interrupción, porque aparte de ustedes, tengo un grupo a larga distancia que estamos educando en otras partes, ¿no? Ok, entonces volviendo a la naturaleza de mi cuerpo, que yo necesito saber, porque como dije, sus huesos, que aunque usted tenga, ¿qué edad? 59. Sus huesos no tienen 59 años, 55. Ok, vamos a decirle 50, ok. Pero vamos, ok. Sus huesos no tienen 59 años de edad. Sus huesos tienen, apenas viven 3 meses, es todo. ¿Okay? Este proceso de regeneración es un proceso que permite, digamos, que usted pueda sostener el estilo de vida que tiene. Entonces, esto es vital e importante entender. Otra cosa es, no entender el propósito de la vida me va a traer un problema. Si yo no entiendo ni el propósito de la vida, ni siquiera sé cuál es la naturaleza de mi cuerpo, porque voy a creer que esto es todo lo que es. ¿Sí? Es más, la fantasía va a ser tal que pienso que, ¿cuál es su nombre, perdón? John. Que John, que voy a hacer algo con John, le voy a dar un abrazo a John. John, venga, denme un abrazo. Okay. It's okay. Me dice John, estoy con John ahorita. ¿Qué edad tienes, John? 38. 38, ok. It's a good looking guy here, que John. Okay. Entonces, acabo de abrazar a John. Estamos en octubre del 2018. Okay. Si yo lo veo a John otra vez en un año y lo abrazo, estoy abrazando el mismo cuerpo que abracé hace un año atrás. No, todo ha cambiado, todo. Sus músculos, sus células en la piel, su hígado, riñón, pulmones, todos los órganos se regeneran. ¿Okay? Entonces es importante entender eso. ¿Okay? ¿Qué más? Temores que asentados previos en la mente, las creencias que tenemos, ¿sí? Si, por ejemplo, yo estoy continuamente estimulando y repitiendo pensamientos corrosivos, ya vimos en la pantalla anterior cómo vamos registrando en neuronas información, ¿no? ¿Se acuerda? Creamos circuitos. Entonces, el cerebro va a crear un archivo de lo que usted repite en su mente. Por ejemplo, soy pobre, ¿no? Nunca voy a tener dinero, que así nací, estoy nacido con un fracaso. Usted crea circuitos neurales. Estos circuitos neurales, ¿okay? Literalmente, usted tiene, digamos, conexiones, la información se registra en neuronas, se crean químicos, y esta información, cuando venga algún evento mañana, diferente o de la misma categoría, va a producir traumas. ¿Sí me entiende? Yo siempre he pensado que soy pobre, pero estoy trabajando de todas maneras, tengo un trabajo, pago mis cuentas, pero en mi mente está preocupaciones de que soy pobre. Entonces, mañana, mi jefe me habla y me dice que se acaba el trabajo. ¿Qué cree que va a ocurrir?
a haber un trauma. Y a partir de eso voy a crear más pensamientos corrosivos que van a inducir a que se suba el cortisol, se suba insulina, se suba algunas otras hormonas y comienzo a crear un desbalance en la producción de neurotransmisores. Y esta situación, que tal vez era una oportunidad, porque yo he pensado en cambiar de profesión hace tiempo, que no lo voy a ver, porque me hago menos inteligente. Se produce menos dopamina en el cerebro, y entonces voy a hacer una crisis y en vez de encontrar un trabajo en 2 semanas me va a tomar un mes o tal vez 6 meses. Y es muy probable que ni siquiera pueda regresar a la misma categoría en trabajo también. Entonces, como pueden ver, factores de esta naturaleza inducen, ¿no?, a esto, ¿no? Entonces, todas estas creencias de... ¿Ok? Acá hay más asientos, si desean. Todas estas creencias que nos hemos puesto van a afectar, digamos, la manera como estos detonantes hay. Sentimientos previos de vergüenza. ¿Okay? También puede detonarme cuando se presenta algún tipo de evento, puede generar traumas. ¿Okay? O pensamientos de inseguridad. Que a veces pensamientos de inseguridad, ¿no? O creamos pensamientos absurdos, como por ejemplo, soy feo, ¿no? Nadie me va a querer, nadie me quiere. ¿Okay? Mi hija no me quiere porque no me visita. Toda esta información se va grabando en diferentes neuronas y se crea un archivo. Este archivo se crea en lo que se llama la amígdala, que es una región del cerebro que digamos, donde se graban en neuronas especializadas. Entonces, cuando se presentan eventos, naturalmente esta situación va a crear, digamos, un desbalance en producción de neurotransmisores. Que hablamos de si ya tiene usted sentimientos de vergüenza o continuos sentimientos de culpabilidad, entonces hay un evento, se crea un trauma. Y resulta que esto era un evento nada más. Y le prometo que usted y yo vamos a tener episodios en nuestras vidas inesperados. Usted ahora entiende por qué hay personas que cuando hay un evento, más bien esto resulta en una oportunidad para crecer. Otras personas tienen el mismo evento, digamos, y terminan en adicciones, terminan en depresión o terminan, digamos, en problemas serios de salud. Ok, ¿cómo creamos esos sentimientos de vergüenza? Errores cometemos, ¿no? Si todos vamos a cometer errores, y aquí cualquiera en el público, o yo, o en la audiencia que piensa que usted es un santo, es probable que tengamos algún problema serio. Porque usted y yo vamos a cometer errores, eso es parte del crecimiento, el error no es el problema es que el individuo, en vez de reconciliar que la mala decisión o el mal pensamiento, que lo mantiene oculto porque tiene temores de lo que otros piensen. Y eso crea vergüenza. Y eso hace que la persona siga cometiendo el mismo error una y otra vez. Otra cosa es que yo sienta culpa por el error. Eso es diferente. Cometí un error, me siento mal. Eso es algo bueno. Porque significa que tengo que transformar mi vida, tengo que hacer ajustes, tengo que reconciliar. Estos son mecanismos, digamos, de orden químico también, ¿no? Entonces, pero si no reconcilio porque tengo vergüenza a que mi primo se entere que yo cometí un error y decido mantenerlo oculto, esto crea un problema. Porque el cerebro va a guardar archivos. Y entonces cuando se me presente otra situación en el futuro, digamos, esto va a detonar a producir o una condición traumática o alguna otra condición que me va a tener estancado. Naturalmente, el ego, sí saben qué es el ego, ¿no? Información irracional que grabamos y creamos archivos en el cerebro. Lo que no somos, ese es el ego. Lo que realmente no somos. Cuando comenzamos a compararnos, a tener mentes comparativas, y comenzamos a poner etiquetas a otro, ahí está el flojo, ahí está el que llega tarde, el gordo, el bajo, el alto, o yo soy el bajo, el gordo, el alto, ¿no? Eso es el ego, induce, digamos, a que haya una gran cantidad de conexiones neurales que van a hacer que usted no sea inteligente, porque no va a poder ver la verdad. Entonces, cuando su vida, digamos, está orientada con este tipo de actividades neurales, usted va a vivir, digamos, sufriendo. Entonces,
condiciones traumáticas se originan porque hay pensamientos corrosivos entretenidos que crean circuitos neurales y crean mapas en nuestro cerebro. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se manifiesta en el comportamiento cuando hay traumas? Va a haber aislamiento, es una de las manifestaciones. No quiero hablar con nadie, ¿no? ¿Okay? Problemas del sueño, que se daña la glándula pineal y hay problemas en el sueño, que no podemos dormir las 8 horas que necesitamos y va a haber interferencia en el sueño. El cerebro tiene una glándula que produce una hormona que haga que usted duerma completamente. Y esto es esencial porque el cuerpo que tiene que resetearse, tiene que repararse, tiene que regenerarse, tiene que detoxificarse. Ya hablamos de una de estas cosas, ¿no? Billones de células hoy día van a morir en mi cuerpo. Y billones de células nuevas nacen para reemplazarlas. Las células que se murieron tienen que ser removidas, ya es un tóxico. Y eso solo ocurre mientras usted duerme. Y toma entre 7 horas aproximadamente para que estos mecanismos, mientras usted duerme, comienza a desmantelar células muertas y movilizar los componentes químicos a través de la sangre a los riñones para que usted en la mañana vaya y al orinar bota algunos de estos químicos que eran parte de una célula que ya no es usted. O va al número 2, al trono, ¿no? Al trono le llaman, ¿no? Sí, ok. Muy bonito el nombre, ¿no? Especialmente si soy muy inseguro, pues, trono. Ok, entonces, muy bien. Entonces, ¿qué más vamos a ver? Potencialmente, falta de motivación. Y aquí voy a hablar de uno de los químicos que se producen, que mantiene motivación en el individuo, es dopamina, que va a bajarse dopamina. Entonces, si me gustaba a mí andar en bicicleta, ya no tengo interés. Que si tengo interés en algo para iniciar, ya sea aprender el idioma, comenzar un negocio, viajar a Europa o algún proyecto, que el entusiasmo me dura por un día o dos y luego el interés se disminuye y ya abandono mis intenciones de poder, digamos, lograr con algo nuevo que quiero lograr. Entonces, problemas del apetito. Que puede haber problemas en hormonas que se producen en el intestino. Una se llama ghrelin, cuando es tiempo de comer, que su cuerpo manda mensajes al cerebro, el cerebro manda mensajes a través de nervios y hormonas a los intestinos. Estas células producen hormonas que me dan apetito. Y entonces yo siento, las hormonas viajan por la sangre, y cuando están por el estómago siento la sensación de hambre. Y me voy a la cocina y me preparo algo. ¿Okay? Entonces, si usted no tiene deseo de comer en la mañana, usted tiene un problema. Problema en la producción de esta hormona, y falta de apetito es una señal de que hay problemas, digamos, hormonales. Entonces, o puede haber ansiedad por comer mucho. También es un problema, porque cuando ya ha comido lo suficiente, debido a que el cuerpo está conectándose con el cerebro constantemente, entonces su cerebro le manda mensajes que, en este caso, a las células adiposas a producir hormonas para que esas hormonas viajan por la sangre y usted ya está satisfecho. Pero si usted se va a comer a un menú, ¿cómo se llama donde comen de todo? Un buffet. Y ya comió y está lleno y tiene deseo de seguir comiendo, eso es un problema. Su cuerpo no está produciendo suficiente ghrelin, que es, el leptin es una hormona que ayuda, digamos, a producir el deseo de tener apetito. ¿Okay? ¿Qué otro problema? Va a haber problemas de memoria. ¿Okay? Usted viaja, yo qué sé, decidió ir a la cocina, ¿no? El perrito lo sigue. Y cuando llega a la cocina no se acuerda por qué fue a la cocina. ¿Okay? Este es un problema neural, porque el cerebro, digamos, tiene conexiones constantes, digamos, y cuando hay la intención de ir a un lugar, inmediatamente su cerebro conecta toda la información de memoria, ¿okay? Y usted termina con su task. ¿Okay? Entonces hay problema en memoria, parqueo en un lugar y no me acuerdo dónde parqué. Que sé que tengo que ir a un lugar, no me acuerdo. Entonces estas son señales que hay problemas, digamos, en conexiones neurales. ¿Okay? Otro problema de concentración, que no me concentro en lo que estoy haciendo. Estoy aquí, pero no estoy presente.
estoy con mi hija, pero estoy pensando en la deuda que tengo. O estoy manejando, en vez de estar presente, estoy pensando en llegar. Que esta falta de concentración, digamos, es un desbalance que hay en la producción de estos químicos que ayudan a mantener, digamos, balance interno en el cerebro. Ok, problemas, va a haber muchos diálogos internos. Si hemos estado allí, ¿no? Esas conversaciones que nos hacemos, que lo que voy a hacer, lo que me dijo, y si me dice esto, voy a decir aquello, y por qué ella hace esto, y seguramente, y comenzamos a ser hiperanalíticos. Analizamos continuamente, evaluamos continuamente. Esta es una señal que no hay conexión con el área neocortex, que es una región del cerebro que le permite a usted razonar y observar lo que usted está pensando. Que, por el contrario, si esta conexión no hay, usted comienza a tener bastantes diálogos. Y esto produce, digamos, algunos problemas también. Otras señales, vamos a tener malos hábitos alimenticios que conllevan a subida de peso o pérdida de peso, digamos, o consumo de opioides, como cocaína, marihuana, digamos, o consumo de cigarrillos o alcohol, o consumo, digamos, de algún tipo de droga, porque, digamos, hay desbalance químico y usted ya está fuera de onda, como decimos, y está buscando el café para sentirse bien, o el cigarrillo para estar regulado por ansiedad, o está buscando, digamos, comida, o en otros casos pornografía, ¿no? Porque como no hay regulación buena, entonces usamos pornografía para tratar de sentirnos bien. Claro, esto es destructivo, porque eso no va a crear, digamos, reparación, por el contrario, va a crear más daño con el tiempo, ¿no? Muy bien. Ojalá que me estén escuchando todos ahí, donde estoy dando la charla, no hay ningún tipo de reclamo. Creo que vamos bien. Ahora, ¿qué pasa con el cuerpo cuando estas condiciones se presentan? Vamos a tener incremento de aldosterona, que aldosterona es una hormona, digamos, que hace que haya más retención de agua, que es una hormona de estrés. Va a haber incremento de norepinefrina, que va a inducir inflamación interna, que va a haber incremento de cortisol, que va a afectar procesos de reparación y procesos de toxificación en el cuerpo. Va a haber incremento en citoquinas, que son otros marcadores inflamatorios que pueden llegar a traer, digamos, cambios en expresiones genéticas. Eventualmente puede llevar esto inclusive a cáncer, ¿no? Va a haber incremento, digamos, en otro tipo de hormona que produce el cerebro, y va a haber incremento de adrenocorticol y adrenalina. Entonces, como pueden ver aquí en la imagen, que todos estos químicos van a circular por la sangre y va a influenciar órganos. Por eso, si ustedes, digamos, comienzan a poner historia, ya sea en sus propias vidas o en la vida de alguien que usted quiere o alguien que conoce, se va a dar cuenta que cada vez que la persona, digamos, no reconcilia y no maneja bien eventos o episodios en su vida, termina con enfermedades crónicas. Y vamos a ver qué potenciales enfermedades pueden haber aquí, ¿no? Pero veamos antes qué pasa con el cuerpo. Va a haber disminución de hormonas que ayudan a reparación, detoxificación y regeneración. Problemas en hormonas de crecimiento. Necesitamos hormonas de crecimiento que usted tenga 40 años, porque su cuerpo está reconstruyéndose todos los días. Sí está claro eso, ¿no? Hay nuevas células que nacen. Estas hormonas viajan por la sangre y ayudan a lo que se llama mitosis, regeneración celular. Hablamos temprano, aquellos que no llegaron en ese momento, pues después les repito. Entonces va a haber, digamos, problemas y puede haber eventualmente posibilidad de que reparación sea muy lenta o probablemente algún problema en los huesos. Los huesos están reparándose, reconstruyéndose todo el tiempo. Todo el tiempo. Y parecen rígidos, pero son células. Es más, adentro de lo que usted está sintiendo en la parte rígida es el calcio acumulado que hay en la parte exterior de las células. Pero ahí hay células que están en actividad. Va a haber problemas en testosterona para los hombres, o progesterona en la mujer, o va a haber problemas de prolactina, producción de esto, se reduce, o problemas de T3 y T4, tiroides, problemas tiroidales se presentan, muy pocas hormonas de la tiroides, o puede haber, digamos, otras hormonas decreciendo, o insulina se baja y luego se dispara arriba.
Y después esto, si no es corregido, va a terminar con diabetes. ¿Ok? Ok, ¿qué más pasa cuando esto continúa? Dolor va a incrementarse. ¿Ok? Mire lo fabuloso. El cerebro produce químicos que son anestésicos, endorfinas, benzodiazepina. Endorfina es anestésico, el cerebro lo produce. Usted se golpea, va a haber dolor, ¿no? Que el dolor es nada más una respuesta del cerebro. Me golpeé en el brazo, eso es el estímulo. Y la densidad del golpe depende de qué mensaje manda el cerebro de regreso para dar el dolor. El dolor se produce en el cerebro, ¿okay? Por un mensaje debido a que él recibió un mensaje del estímulo del golpe. Pero inmediatamente, que ese mensaje es importante para que usted mueva el pie, ¿no? Y no siga golpeándose. O mueva la mano si se quemó, ¿no? Entonces es algo parte, digamos, dentro de la fisiología, ¿no? Es importante eso. El dolor es bueno, el dolor no es malo. ¿Okay? Porque si se rompió el hueso, el dolor va a ayudar a que usted no se mueva. ¿Okay? Y no se va a mover por algunos días. Entonces le da tiempo a que el hueso se reconstruya. Y después de unas semanas, tiene todos los huesos ahí reconstruidos. Entonces, si no hubiera dolor, por ejemplo, cuando hay traumas donde incluye el hueso, el dolor es más intenso. ¿Okay? Pero mientras el cuerpo se va curando, el cerebro va poniendo endorfinas para que el dolor vaya bajando. Pero si hay problemas de estrés crónica, estas endorfinas no se producen suficiente. Y el dolor se intensifica y el dolor continúa más intenso y toma más tiempo que el dolor baje. Y en algunos casos el dolor es crónico. La persona tuvo un accidente hace 30 años y todavía tiene dolor. ¿Okay? Y no es que la persona está creando el dolor, pero el problema es que no se produce endorfina porque la concentración, digamos, en el daño, ¿okay? Y creo que ustedes han visto niños pequeños, ¿no? Cuando el niño se cae y se golpea, ¿okay? El niño va a llorar, ¿no? Porque hay un efecto allí, ¿no? Usted lo toma al niño y lo abraza. ¿Qué pasa con el dolor del niño? Se comienza a reducir, ¿okay? Entonces, el cerebro del niño produce endorfinas, el dolor se reduce. ¿Okay? Igualmente, ahora, ¿qué tal si el niño se concentra en el dolor? El dolor sube. Igualmente, si usted se concentra en el dolor sube. ¿Okay? El dolor es bueno, es un mensaje, ¿no? Pongo la mano en la estufa, sin darme cuenta, va a haber dolor. El calor produce un estímulo que viaja a través de nervios, digamos, hasta el cerebro. Eso toma menos de 1/1000 de un segundo. El cerebro responde con un químico de dolor para que yo aprenda la lección y sepa que no debo poner la mano en la estufa. Entonces, estos procesos, digamos, de experiencia producen químicos y memoria. Y hay emociones envueltas con todo esto. Y es parte del proceso de la curación. ¿Okay? Entonces, va a haber incremento en dolor debido a incremento en la sangre de cortisol, que es una hormona de estrés, insulina, que es una hormona que ayuda en procesos metabólicos, pero esta vez es malo, un exceso de insulina, marcadores inflamatorios va a haber, y benzodiazepina, quiero hablar de ese químico, muy interesante. Hablamos de dolor físico, ¿no? Cómo el cerebro produce, digamos, químicos para que el dolor vaya reduciéndose a través que mientras pasan los minutos y las horas o días, dependiendo del golpe que tengo, ¿no? Y el nivel del trauma. Pero el cerebro también produce un químico para ayudarlo a que usted no tenga dolor emocional por mucho tiempo. ¿Qué le parece? Pero si usted ya tiene traumas, si tiene archivos creados con creencias irracionales, nadie me quiere, no estoy seguro que hay vida después de esta vida. Entonces, cuando se muere un familiar, en vez de usted entender qué es lo que está pasando, probablemente su dolor en el duelo va a durar meses o años. El cerebro produce estos químicos, se llama benzodiazepina. Miren lo favorable que es cada mecanismo, y no sé si ustedes aquí en la audiencia creen que hay un Dios o no. Independiente de eso, quiero, digamos, darle mi propio criterio, ese es mío, que yo creo que esto es perfecto. La creación es perfecta. Cada químico que se produce en el cuerpo es diseñado con el fin de que usted sea feliz, aprenda la experiencia, aunque cometa un error, aunque se exponga a una situación desagradable,
su cerebro produce químicos para que usted no sufra. Que eso se llama benzodiazepina. Fabuloso. Y esto se puede medir. Por ejemplo, digamos, les voy a traer un ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando ustedes se enamoraron de jóvenes y le rompieron el corazón? ¿Sí se acuerdan, no? Yo me acuerdo. Ok, ¿se acuerdan? Usted se enamora de esta chica. No, a mí me pasó una vez. Me gustó una chica y de repente un día me dijo, ¿sabes qué? Tienes la nariz muy grande. No, no me dijo eso. Pero me dijo, ¿sabes qué? Pero yo pensé eso, ¿no? ¿Será por la nariz? No, ok. No importa qué es. Pero de todas maneras, cuando esta noticia mala vino, ¿sí se acuerdan? ¿No? El dolor es intenso. Parece que el cuerpo va a, no sé, va a desvanecerse, que muy horrible, ¿no? Pero interesante, cómo pasan las horas y los días, el cerebro produce benzodiazepina y el dolor se desvanece. 4 días más tarde o 3 días más tarde, una semana más tarde, vi otra chica y qué linda. Y entonces me acuerdo que mi otra chica, creo que se llamaba Teresa. Ok. Ok, me acuerdo que Teresa simplemente fue una buena amiga y fue buena experiencia. Pero si yo comienzo a organizar pensamientos corrosivos, entonces cortisol aumenta, que se aumenta, digamos, otros químicos, se disminuye esto, benzodiazepina no se produce en la calidad y el dolor me dura tal vez 2 o 3 semanas, 1 mes, 3 meses. Entonces, como usted puede ver, digamos, las actividades cognitivas es lo que usted tiene. Usted decide qué va a pensar. Yo pude haber decidido pensar, ¿será mi nariz por lo que me dejó? ¿O será que tiene otro? ¿Será que yo...? Estas preguntas irracionales llevan, digamos, a más actividades cognitivas y pensamientos corrosivos que inducen a que el cerebro se ponga en alerta. Entonces, con esto se desbalancea producción de neurotransmisores, cortisol aumenta y me hago menos inteligente. Y termino con un desbalance que más tarde me va a llevar tal vez a un problema. Bueno, siendo joven, mi cuerpo va a tratar de repararse. Pero si lo mismo me pasa cuando tengo 50 años, o 40 años, o 30, y ya llevo una serie de desbalances químicos, entonces es muy probable que no tenga la misma habilidad de salir de una crisis o crear un trauma. Entonces, ok, muy bien, veamos a ver qué más pasa. ¿Qué ocurre en el cerebro? Esto es interesante. Su cerebro va a tener problemas en la producción de la hormona del sueño. Y es probable que haya algún problema, digamos, con el sueño. Que en este caso tenemos lo que se conoce como melatonina, es una hormona que... Buenas, gracias por estar aquí, padre. Gracias por venir. Gracias, padre, por estar aquí, ¿no? De su motivación dependerá. Nos vemos otra vez. Sí, bien. ¿Y están durmiéndose todos o...? A ver, díganle al padre, digamos, que está aquí presente. Se aprendieron, ok. Bueno, dormirse en una clase de salud no creo que es malo, ¿no? Porque dormir es bueno. ¿Y dormirse en la iglesia? Ahí descansa. Ok, muy bien. Entonces, otro problema es poca producción de serotonina. Ya hablamos de dopamina. Serotonina es un químico que lo ayuda a usted a sentirse bien, feliz con usted mismo, feliz con todo, conectado con el ambiente, con la naturaleza, con otros, que le da la oportunidad de poder mantener sentimientos de agradecimiento por lo que tiene. Su enfoque más es en lo que tiene y no en lo que no tiene. Cuando disminuye serotonina, entonces su habilidad de poder vivir feliz y con paz interna es un poquito más complicada. Reducción en producción de oxitocina es otro problema. Todos estos químicos se producen en el cerebro. Y cuando circula por la sangre, y la sangre llega al cerebro, mucho cortisol o mucho, digamos, insulina, va a haber un problema. Porque estas células que producen estos químicos comienzan, digamos, a tener inferencia, porque cortisol es una hormona muy poderosa. Manda mensajes a que mecanismos metabólicos se paren y dejen de hacer ciertas funciones en las células. Entonces, oxitocina me ayuda a conectarme con los demás.
Yo no los conozco a ustedes aquí en la audiencia, ¿no? Tengo como unas 40 personas aquí. No conozco a ninguno de ustedes. A la mayoría nunca los he visto. ¿Okay? Si yo tengo suficiente oxytocin produciendo, yo me puedo sentir con un grupo de extraños como familia. Me siento cómodo, que me siento parte de ustedes, y eso es lo que hace oxytocin. ¿Okay? Si no hay suficiente oxytocin, déjeme decirle cómo se manifieste eso. Yo vengo y abrazo a mi hermano, ¿okay? Él es mi hermano de sangre, lo abrazo, abrázame nomás, ¿okay? ¿Okay? ¿Y sabe qué? Si no hay oxytocin, no siento nada. Abrazo a mi nieto y no siento nada. Abrazo a mi esposa o a mi esposo y no siento nada. Abrazo a mi padre y no siento nada. Y no es que usted es una persona cruel, el problema es que este estilo de vida y la conformación de todos estos circuitos neurales, digamos, desfavorece la producción de oxytocin. Y esto no es bueno. ¿Okay? No es bueno porque usted vive en un lugar donde estamos todos conectados. Todos. Si usted vive con sus padres, o sus hermanos, o su esposa, o sus hijos, o inclusive si vive solo, usted vive en una comunidad. Personas con quien trabaja, con quien usted se encuentra en el supermercado, o personas extrañas, digamos, todas estas personas estamos vinculados. Porque les quiero traer un ejemplo aquí, ¿no? Para que entendamos a qué punto es la conexión entre seres humanos. ¿Okay? Voy a hacer un ejemplo. Yo voy a respirar ahorita. ¿Ok? ¿Qué estoy respirando? ¿Qué estoy poniendo en mi cuerpo? ¿Oxígeno? ¿Ok? Entonces estoy poniendo oxígeno que está en el ambiente. ¿Qué más estoy poniendo? Nitrógeno también, que algunos otros gases y otros químicos yo los recibo. Ahora, esto entra por mis pulmones hacia la sangre. Y entonces este oxígeno va a ser parte de alguno de mis células. Y el oxígeno que estaba en algunas células ayer van a ser removidas del cuerpo. Entonces yo la voy a remover, voy a exhalar. Boto gases y partes internas mías que eran parte de mi hígado, y eran parte de mis riñones, o eran parte de mis huesos, o las células en la piel. Y resulta que los pongo en el ambiente. Y estos químicos van a viajar en el ambiente y usted mañana lo respira. Alguien que me está escuchando desde Guadalajara, o desde Monterrey, o me está escuchando desde Querétaro o algún otro país. Entonces, este oxígeno que yo sé hoy día, tal vez sea mañana parte de su hígado. O pueda ser mañana parte de los genes de alguien que vive en Australia. Que nada en su cuerpo es suyo. Que los químicos que son parte de mis células, las suyas, son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfuro y algunos otros químicos como fósforo y otros minerales, se circulan constantemente. Entonces, si usted piensa que usted es dueño de su casa, o de su carro, o de su teléfono, pero usted no es dueño ni siquiera de las partes que componen su cuerpo. Entonces, cuando yo digo yo soy yo y tú eres tú, tengo un problema bien serio. Porque realmente todos estamos conectados. No importa qué idioma hablamos, no importa de qué tamaño somos, qué estatura tenemos, qué tipo de desafíos estamos, digamos, pasando. Si el pelo es ondulado o si el pelo es recto, si tengo los ojos verdes, negros o café, no importa. Usted y yo estamos vinculados. Entonces, cuando no hay oxytocin, tenemos un problema serio. Porque usted, que realmente, digamos, está conectado a mí por todas estas situaciones que son parte de la parte biológica y los sistemas que vivimos, y que yo no pueda sentir nada. Eso sí es triste. Es muy triste. Y no, como dije, no es que usted es alguien cruel, pero actividades cognitivas inducen, digamos, a estos problemas. Oxytocin es vital. Oxytocin no solamente me ayuda a conectarme. Estos químicos viajan por la sangre, viajan por nervios. ¿Sabe qué tiempo se demora en viajar? Viajan como a 380 millas por hora. Usted no dice ni la palabra A y ya el químico está afectando cada una de las 70 trillones de células en su cuerpo. Entonces, ok, problemas de epinefrina, que
problemas de producción de opioides. Opioides son químicos que me ayudan a sentirme feliz, contento, digamos, animado, elevado, con entusiasmo, con creatividad. Mi cerebro lo produce. No tengo que buscar marihuana para hacer eso. No tengo que buscar nada afuera, ni cafeína, ni alcohol, ni cigarrillos. Mi cerebro ya produce todos estos químicos. Pero su cerebro no lo va a producir mientras usted vive bajo estrés crónico. Va a ser muy difícil. Porque la conexión que hay entre todas estas actividades mentales que a su cuerpo son muy cercanas. Entonces, ¿qué más problemas y desbalances hormonales? La producción de ACTH es una hormona que produce el cerebro que ayuda a inducir a que el resto del cuerpo funcione de manera adecuada. Que sus ovarios produciendo las hormonas apropiadas, sus adrenoles, produciendo hormonas apropiadas, digamos, y cada actividad y glándula que produce hormonas depende, digamos, de estas hormonas. Ok. Problemas hormonales se inician, desregulación creada por esta condición psicológica, llega a cansancio físico. Si usted tiene cansancio físico durante el día, usted tiene problemas hormonales. Falta de entusiasmo, ya hablamos de eso. Problemas de líbido, está casado o casada y no tiene interés en intimidad con su esposo o su esposa. Ese es un problema, digamos, causado por desbalance hormonal. Mucho apetito o poco apetito, desbalance de temperatura interna, el clima está bonito, sus pies se enfrían. ¿Okay? O usted tiene, digamos, el cuerpo muy caliente, digamos, el cuerpo tiene un sistema de calefacción interna que mantiene homeostasis y esto depende de muchas hormonas. Y si usted tiene los pies fríos, cuando no debe tenerlos fríos, ¿no? O las manos frías o calientes o mucho calor, se han visto personas que están por la menopausia y ese es un problema hormonal, ¿no? Que daños cardiovasculares pueden producirse. Enfermedades que pueden presentarse, sobrepeso o obesidad, ese es debido a estas condiciones, disfunción de tiroides, problemas de líbidos, mal funcionamiento eréctil en los hombres, síndromes metabólicos, síndromes digestivos, colitis, gastritis, estreñimientos, esta es una condición debido a eso, desbalance hormonal, enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumática, alergias, son condiciones autoinmunes, diabetes, desbalance hormonal, problemas de memoria, potencialmente cáncer, otras posibles enfermedades crónicas, pérdida de peso acelerado. ¿Okay? Digamos, es el sistema de comunicación. Imagínense el cerebro, sale de su cerebro por la columna, salen nervios. Estas colitas que hablamos, axones o la extensión de las neuronas, algunas son chiquitas, microscópicas. Otras son tan largas que miden como 2 metros. Comienza en el cerebro y termina en algún lugar en la planta del pie. Esto sale por la columna, como pueden ver, y se conectan, salen ramas y ramas. Hay como 150.000 kilómetros de nervios. ¿Qué le parece? Cada célula en su cuerpo va a saber qué está pasando en el mundo exterior, porque ese es el propósito, ¿no? Su cerebro le va a decir al hígado qué está pasando allá afuera ahorita, hay peligro, la temperatura ha cambiado o no. Entonces todo esto, digamos, es importante porque el hígado tiene que saber qué enzimas produce ahorita. El páncreas tiene que saber cuánta insulina produce, depende de qué estoy viendo, ¿no? De repente que veo una amiga, siento paz, se regulan mis sistemas hormonales, que se producen endorfinas, dopamina, y entonces el páncreas solamente produce la cantidad de insulina necesaria para mantener regulado, digamos, esa actividad al momento. Pero si yo suena el timbre, entonces ahora tengo que correr a la puerta para abrir, mi cerebro le manda mensajes al páncreas, un poquito más de insulina, porque hay que poner más azúcar, porque los músculos requieren, porque voy a caminar. Okay, entonces, como puede ver, la cantidad de cambios que hay cada segundo. Okay. Entre un pensamiento y otro, digamos, se generan diferentes mecanismos metabólicos y hormonales, inmunológicos. Entonces, ¿qué tal si alguien me va a robar? ¿Sí? Estoy en peligro. Ahora sí hay que poner una gran cantidad de cortisol en la sangre para asegurar que yo en 20 segundos resuelvo el problema. O peleo con el ladrón, o corro, o le doy la cartera. Entonces, todas este mecanismo es importante cuando hay peligro de verdad. Pero el ser humano
prende este mecanismo pensando. Sí, nos sentamos ahí a rumiar, ¿no? Yo he hecho eso muchas veces, nadie me quiere, ¿sí? O mi nariz es muy grande, ¿no es cierto, no? No se ría, ¿no? Que, bueno, ustedes no me ven allí en la audiencia, pero anyways, comienzo a crear pensamientos irracionales. Mi esposa no me quiere, o soy feo, o soy pobre, o cualquier historia que nos ponemos. Mi hijo es un flojo, mi hija no me respeta y la historia no para. Usted repite los pensamientos y usted va creando circuitos neurales y entonces el cerebro va a hacer específicamente lo que usted quiere y toda esta información, digamos, es codificada, metabolismos se inician y cambios en el cuerpo ahí. Como puede ver, 150.000 kilómetros de nervio. Aquí no hay tanto en la figura, pero digamos, hay ramas y ramas y ramas y todo el cuerpo está conectado con el cerebro. ¿Okay? Entonces, si los eventos o episodios que vienen, yo no sé manejarlos bien, va a haber un desbalance y va a haber sufrimiento. El dolor es normal, es bueno. Ocurre cuando hay un trauma. Ocurre cuando hay un problema, cuando alguien toma una mala decisión. ¿Okay? Cuando yo tomo una mala decisión, va a haber dolor. Y eso no es malo. Es una señal de que algo hay que cambiar. Pero el sufrimiento, eso es creado por mí. Cuando yo comienzo, hay un problema, vamos a decir, mi hija tomó una mala decisión. Y yo comienzo a crear pensamientos absurdos. ¿Será culpa de mi esposa? ¿O será la amiga la que fue? ¿O fue el padre? Fue el padre de la iglesia. Que a alguien le tenemos que echar la culpa, ¿no? Entonces creamos estos pensamientos irracionales. Entonces creamos nuevos circuitos neurales. El cerebro se pone en alerta e inmediatamente va a haber cortisol elevada. Cortisol elevada, no hay suficiente benzodiazepina. El comienzo se inicia el sufrimiento. Y si yo no reconcilio esto, entonces el cerebro lo graba. Se lo graba en la amígdala. Y va a estar allí. Y va a regresar esta condición en algún momento cuando tenga nuevos eventos. ¿Sí me entendió? Entonces, falta de benzodiazepina, endorfina, inician una serie de disturbios de neuropeptides que conducen a sensaciones de sufrimiento. ¿Y sabe qué? No fue mi hija la que me dio el sufrimiento. Mi hija cometió un error nada más, como yo lo cometo. Simplemente es un aprendizaje para ella, pero yo creé pensamientos absurdos porque soy inseguro y necesito controlarla a ella. O mi esposa, o mi esposo, o mi hijo, o mi vecino comete un error, alguien me llama estúpido y yo reacciono. ¿Qué significa eso? ¿Será que yo me creo estúpido ya? Porque si yo no me creo estúpido, no importa, digamos, qué tipo de opinión tiene alguien, qué tipo de situación ocurre afuera de mi entorno. Entonces, no entender quién soy, particularmente, no saber, digamos, la divinidad que hay en mí, va a iniciar todos estos problemas. Si no conozco mi naturaleza divina, claro, yo voy a depender de lo que usted diga de mí, lo que usted piense de mí. Entonces el ego comienza a fundamentar pensamientos más absurdos y creamos circuitos neurales unos atrás de otros y sabe que vivimos en oscuridad. Y las enfermedades, digamos, es el resultado final de esta situación. Hemos puesto juntos, mi trabajo, digamos, es dentro del área de la bioquímica y la neurobiología. Entonces, debido al extenso estudio, digamos, clínicos que hemos hecho, hemos puesto protocolos juntos. El cuerpo puede curarse de cualquier enfermedad. Diabetes puede curarse. Aquí tenemos con nosotros, digamos, Miguel. Miguel es del área, él nació en Argentina, vive en Oregon, ¿no? Nos conocimos hace 2 años y tuvo una condición severa de salud, que inclusive años de diabetes. Voy a permitir que él nos diga en unos minutos su experiencia. Yo lo tenemos aquí sin drogas,
sin diabetes y muchas de las condiciones de salud. Si eso no fuera así, Dios no sería Dios. ¿Okay? Imagínense para que me mande a sufrir. Yo no creo en ese Dios. Ese Dios no existe. ¿Okay? El sufrimiento es creado por mí. Todas estas condiciones, digamos, afectan el cuerpo y generan desbalances químicos. Entonces hay terapias cognitivas que hemos puesto juntos, digamos, para ayudar a que la persona pueda entender y pueda, digamos, ayudar a reorganizar, digamos, estructuras neurales que comienzan a afectarse con los años, que cambios químicos se originen para que el cerebro y el cuerpo puedan, digamos, tener la debida cantidad de hormonas y otros químicos se regulen, ¿no? Entonces hay asignaciones que ponemos para nuestros pacientes para ayudarlos en esto, técnicas que seguir, nutrición que damos. El cerebro es un órgano, necesita alimentarse, y si hemos vivido con mucho estrés por años va a haber un desbalance. Inclusive, digamos, nuestros hábitos van a cambiar, ¿no? Cuando hay estrés, todos comemos más, ¿no? Entonces, hay intervención, hay una higiene del sueño que enseñamos para asegurar que se produce melatonina, que es una hormona, digamos, para dormir. También hemos extraído fitoquímicos de diferentes plantas que ayudan en el proceso de reparación y curación. Entonces, actividad física es parte, digamos, de la reparación. No necesita ir a un gimnasio, pero hay actividades livianas que se pueden hacer en casa. También practicar valores espirituales. ¿Okay? Perdón, compasión, no hacer juicios a otros, ¿okay? Contra otros, empatía, amor, agradecimiento, seguir con rutinas de terapias conectivas. Entonces, estoy aquí para hablar un poquito de esto. ¿Okay? Doctor Renato, he concluido con mi presentación. Antes de cerrar, para continuar con este grupo en el que estoy al frente, si hay alguna pregunta, por favor, si me indicas. Sí, doctor, aquí tengo una pregunta donde nos dicen, parte de este proceso de perder o reconocer que tenemos un duelo, hay emociones, hay culpa y hay miedo. Hay frustración, hay enojo, hay negación y hay ganas de llorar y hay no aceptación por lo que está pasando. ¿Cuál es el mejor método? ¿O cuál es el punto de partida para reiniciar este cambio, doctor? Sí, mira, voy a hablar en general, ¿no? Cualquier pérdida, la muerte de un familiar, un divorcio, saber que un niño nació enfermo, todo esto son pérdidas, ¿no? Todo pérdida tiene un proceso de duelo, lo que llamamos, ¿no? Entonces, el duelo para un divorcio, es un proceso. Un hijo toma malas decisiones y está usando drogas, es una pérdida, ¿no? Entonces, va a haber, digamos, diferentes emociones que se van, digamos, a iniciar. Estas emociones no son malas, ¿no? Son emociones buenas. El problema es qué es lo que hago, qué tipo de pensamiento voy a yo tener. Los pensamientos no vienen del aire, ¿no? Todo pensamiento tiene su raíz. Entonces, los pensamientos que me puedan venir ahora depende de la identidad que tengo, ¿no? Entonces, yo me identifico por las creencias que tengo. Si yo creo que soy pobre, no importa cuántas oportunidades hay frente mío, no la voy a ver, porque mi cerebro va a bloquear el enfoque en las oportunidades y el enfoque y la información del circuito neural va a ser únicamente en lo que no hay. Entonces, mientras al lado mío hay alguien que está superándose, yo continúo, digamos, con mi limitación, digamos, en todas estas observaciones. Entonces, hablando del duelo, entonces el duelo depende del individuo, o sea, qué tipo de creencia se ha puesto. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo creer que hay un Dios y puedo creer que hay una vida después de esta vida, pero si esto es intelectual y es analítico, entonces voy a sufrir bastante.
Porque no importa cuánto conocimiento tenga, digamos, es muy probable que el duelo se extienda. Pero si yo, por ejemplo, creo que hay un Dios y que hay vida después de esta vida, pero yo siento al mismo tiempo que hay un Dios y que hay una vida después de esta vida, entonces ahí el duelo es corto. Yo personalmente he tenido experiencias similares, personas muy queridas, un hermano mío que falleció, que es muy cercano. Es una pérdida, ¿no? Mi hermano era un médico, estudiamos juntos por muchos años, era un amigo, digamos, y lo perdí. Entonces el duelo pues duró nada más unas horas. Es normal que el dolor, digamos, la pérdida de alguien, el cerebro comienza a poner información, pero un sentimiento de paz me llegó inmediatamente. Estos químicos que estoy hablando, digamos, y todas estas impresiones, aun cuando sean divinas, tienen, digamos, una experiencia física también. Entonces hay químicos que se producen y eso induce a que la paz regrese. Y sinceramente la muerte de mi hermano fue una celebración. Han pasado algunos años y cada vez que pienso en él solamente me da gusto. Las memorias, digamos, y las expectativas de poder verlo con esta vida es algo fabuloso. Entonces, pero si solamente esto es diferente, naturalmente voy a decir. Entonces aquí es la parte, digamos, que el duelo, estos sentimientos de dolor, remordimiento, coraje, no, digamos, depende, el tiempo depende, digamos, de qué es lo que están teniendo usted por los últimos 10 o 20 años, 5 años. ¿Qué pensamientos están en su vida? Pierde el trabajo, ¿no? Igualmente, digamos, voy a pasar por duelo, va a ser un golpe, pero cuando usted, digamos, está bien, usted no ha tenido pensamientos de pobreza en su mente, usted sabe que va a encontrar un trabajo que está mejor. Y también piensa qué bueno que esto pasó, porque ya quería, digamos, iniciar una nueva carrera, voy a tomar nuevas clases, digamos, si esto me va a dar o tal vez me da la oportunidad de pasar con mi hija los siguientes 2 meses hasta que consiga un trabajo en las mañanas. Entonces, el cerebro busca, digamos, una manera de reconectar actividad e información que le permite, digamos, proyectarse en el futuro, ¿no? Cuando hay estrés, es más complejo. El duelo dura mucho más porque información de experiencias desagradables, digamos, comienza a conectarse. Usted ya no ve una salida. Un hijo comete un error, lo ve o está con alguna adicción y piensa que ya su hijo va a estar en la cárcel y crea pensamientos irracionales, corruptivos, pensamientos que inducen a que más cortisol suba, más actividad de ese tipo ocurra, ¿no? O su esposa le dice, tenemos que hablar, ¿no? Entonces, depende qué hay en la mente, ¿no? Entonces, si en la mente ya hay inseguridad, si en la mente ya hay sentimiento de temor, entonces esa conversación va a terminar en un divorcio de verdad. Pero si en la mente no hay estas condiciones, entonces es un tiempo de observar, de acercar. Entonces, mientras estas condiciones cognitivas existen, va a ser muy complicado. Y en cambio, la muerte o la enfermedad, la pérdida de trabajo, nunca va usted a verlo como una oportunidad. Entonces, en todo caso, digamos, todas estas condiciones nos ayudan a superar, ¿no? Entonces, hay terapias cognitivas donde hablamos más en detalle en cuanto al proceso, ¿no? Y estas son clases que tenemos, son grabadas con técnicas y con una serie de enseñanzas. Toda la información clínica y científica tiene como propósito alinear información con hechos y no con información de una verdad que es definida, digamos, por el hombre, porque los hombres no podemos definir todo. Todo tiene que ser alineado, digamos, con compasión, empatía, agradecimiento, porque estos químicos, y quiero dirigirme al público aquí, a los que me están escuchando, cuando tienen balance de serotonina, sus células reciben el mensaje del cerebro y sus células comienzan a repararse. Y serotonina es el químico que yo tengo por igual. Esto ya se puede medir, ahorita podemos medir estos químicos. Tengo un balance en dopamina. Dopamina me manda un mensaje a las células a mantener el estado de detoxificación. Y entonces las células se mantienen sanas. La ausencia de estos químicos, que son producidos cuando usted ama,
No cuando lo amo, cuando te ama. ¿Ok? O no importa si el amor es a su padre, a su hermano, a su amigo, al romántico, no importa. Estos químicos se producen. ¿Ok? Cuando usted tiene compasión, se producen estos químicos. Cuando usted tiene empatía, cuando usted es agradecido. ¿Ok? Y no solamente intelectual, porque en el cerebro podemos grabar cualquier información. Eso no significa, digamos, que vamos a crear los químicos que producen, digamos, salud. Porque yo puedo hablar de seguridad a todos y decirle que hay oportunidades, pero yo me siento inseguro. Significa, digamos, que yo he creado circuitos neurales, nada más en la superficie para crear una imagen. Y es todo. Y entonces, pero tengo archivos de seguridad grabados en el amígdala que van a hacer lo que van a inducir cómo me comporto. Entonces, aunque yo pueda superficialmente poner la imagen de lo que no soy, sí hemos hecho eso, ¿no? Sí, a veces estamos sufriendo por dentro y sonreímos, pero estoy quemando por dentro. ¿Okay? Sí. Mi hijo, te va a ir bien, no te preocupes, tu enfermedad, pero yo no te preocupes. Y le sonrío, entonces yo me estoy ayudando. ¿Por qué? Porque los químicos que van a hacer que haya una influencia en actos, y esto microscópico, digamos, en los músculos faciales, mi hijo va a sentirlo, porque las pupilas de los ojos de él van a ver el cambio que hay. Su cerebro, digamos, en el inconsciente va a comparar información y él sabe que tiene un problema. Aun cuando yo le esté diciendo todo está bien. Entonces, como pueden ver, digamos, esto es la razón por la que únicamente poner pensamientos positivos no va a cambiar las cosas. Entonces, esto va a requerir, digamos, un poquito de trabajo en ese sentido. ¿Okay? Muy bien, yo creo que no hay más preguntas, ¿no? Porque voy a concluir aquí. Ok, Doctor Renato. ok, doctor, pues damos por concluida la plática del día de hoy y pues esperamos que ¿cómo se llama? Tener más pláticas como esta la próxima semana y pues dejarlo a que usted continúe ahí con su labor, doctor. Muchas gracias por ofrecernos su tiempo.